Los japoneses han desarrollado el arte en el arreglo de las flores. Ellos lo llaman ikebana. Según ellos, cada flor necesita su espacio para dejar respirar su belleza. Nosotros, los humanos, también necesitamos espacio y libertad para poder expresar nuestra belleza. La libertad es un regalo que nos viene dado de lo alto y que es intrínseca a nuestra naturaleza, solo que a veces personas sin escrúpulos y en sitios de poder se erigen en dueños de todo y de todos para comenzar a dictar órdenes y leyes. Amigos, la libertad no es libre, la libertad se conquista. De modo que hoy compartiremos sobre la libertad. Hola amigos, una vez más, bienvenidos a Vamos a Compartir. Para los que no me conocen, mi nombre es Yosvani Silva. Sigamos. ¿Qué cosa es la libertad? La libertad es el poder y el derecho que tiene todo ser humano de pensar, hablar y actuar sin encontrar restricciones, sobre todo en ausencia de un gobierno déspota. Esto todos lo sabemos, aunque algunos no sean conscientes de ello, porque la libertad es una condición inherente a la naturaleza humana y es esencial para poder vivir una vida digna. Por eso tendemos a la búsqueda de la felicidad y la vamos realizando y actualizando a través del pensamiento, de la creatividad y de una mejoría continua de nuestra calidad de vida. Pero si hablamos de la libertad, para comprenderla mejor vamos a profundizar un poquito en los tipos más importantes de libertad. La libertad de opinión, la cual implica la posibilidad de tener un pensamiento diverso de otras personas, sin tener que sufrir consecuencias negativas. Aquí se reconoce el derecho a tener distintas posiciones ideológicas con respecto a otras personas, pero sin ser reprimido. Esto es, sin sufrir consecuencias negativas. Cuando manifestamos una opinión distinta de la opinión general, también debemos tener presente que cuando nos manifestamos no debemos hacerlo de manera violenta, ni atacar a la otra persona porque podríamos estar violando sus derechos. La libertad de expresión implica la posibilidad de no solo tener una opinión distinta a la de la mayoría, sino de también tener el poder de expresarla mediante palabras o actos sin tener que sufrir las consecuencias, aunque aquí se excluye la expresión de ideas como aquellas que promueven el odio o la realización de actos violentos. La libertad de elección se refiere a que todo individuo tiene la capacidad para escoger lo que desee hacer, incluido el modo de proceder. Esto se aplica a cualquier esfera de la vida y tampoco impide que aparezcan ocasionalmente consecuencias negativas, de modo que al escoger tenemos que estar conscientes de que tenemos que asumir los resultados de nuestras elecciones, nos gusten o no. Cuando nos falta la libertad para escoger, se nos reducen las opciones y la posibilidad de obtener los resultados que deseamos. La libertad de manifestación. Esta hace referencia a que todos tenemos el derecho a protestar, el derecho de protestar contra cualquier acción o omisión, o sea, contra cualquier decisión que consideremos como perjudicial, venga de quien venga y de donde venga. Un vivo ejemplo de ello son las huelgas, en las que se reclaman mejores condiciones de trabajo o mejoras salariales, leyes más justas. Sin embargo, existen países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos son ilegítimos, y es un delito manifestarse allí para reclamar los derechos más básicos. La libertad de asociación, la cual se refiere al derecho que tiene todo individuo a reunirse
y a formar grupos con personas que les sean afines para compartir un deporte, una causa determinada y hasta una ideología. Esto implica, además de que se instituyan grupos legales que puedan influir en la sociedad, también ocurre el riesgo de que se formen grupos ilegales que promuevan el odio y la violencia, los cuales pues no deberían de ser permitidos. Hay varios países que prohíben la libertad de asociación, sobre todo aquellos donde se establece una dictadura. La libertad de movimiento, que trata sobre el derecho que tiene toda persona a transitar libremente dentro del territorio en el que vive, a cambiar de país si lo desea sin ser discriminado por su origen, por su raza, por su sexo o por su religión. Pero como todos sabemos, existen requisitos que debemos reunir y cumplir para entrar a determinados países. Hay países que son la excepción de la regla, cuyos gobiernos se vanaglorian de que en ellos existe el bien común y lo practican, lo cual es una gran mentira, porque allí las personas son realmente perseguidas, inclusive si quieren salir del país para impedirle que lo hagan. Yo personalmente considero que el socialismo, que es el que promueve todo este tipo de sistema, yo lo considero como un nuevo tipo de esclavismo, más bien un esclavismo actualizado, ya que en esos países las personas son como si fueran propiedad del Estado, y esto sería un motivo para otro tema de otro día. También tenemos la libertad de culto. Significa que podemos escoger o no la religión que deseamos o deseemos profesar, sin que esto vaya a acarrear determinadas consecuencias. En el pasado muchos murieron por oponerse a practicar una religión determinada. La mayoría de las naciones en nuestro hemisferio occidental permiten la práctica de este derecho, pero existen otras naciones donde predominan religiones que son violentas y donde ese derecho no existe. Sobre la libertad hay mucho de qué hablar, porque como habrán percibido, siempre se relaciona con los derechos. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la educación, aparece inmediatamente la libertad para escoger qué tipo de educación los padres quieren para sus hijos. En nuestros días, el debate sobre la libertad ha cobrado auge y frecuentemente, por no decir continuamente, se está practicando cada vez más. Esto obedece al fácil acceso que tenemos al uso de herramientas como el internet o de las redes sociales. Y no me voy a meter en esto último porque pienso que deberían de existir leyes para regular estas últimas, ya que a veces se toman atribuciones que no les corresponden para decidir lo que debemos pensar, lo que debemos escribir o lo que debemos decir. Se dan cuenta de cómo la libertad no es libre del todo y que se debe luchar continuamente para conquistarla o para preservarla. Amigos, sobre la libertad hay mucha tela por donde cortar, o sea, mucho tema para hablar. Pero antes de finalizar, yo te voy a dejar una pregunta para que pienses en ello y te la contestes. ¿Qué necesitas hacer para sentirte completamente libre? Y terminamos aquí. Gracias por quedarte hasta el final de esta charla. Gracias por suscribirte al canal y gracias por compartirlo. Gracias por darlo a conocer. Les quiero a todos un abrazo y nos vemos pronto. Agur.